Ya está recording. Bueno, una vez más empezamos con la revista Kinoglass de Kinoki y aquí estamos yo, Alexa, como embajadora y Alex Ramírez, estudiantes de comunicación. Y estamos acompañados con Ernesto y Lázaro Gavino, que Ernesto es un actor con el que hemos tenido el placer de trabajar y que conocemos un poco más cercano, y Lázaro, a quien seguimos desde el 2017 más o menos y que hemos estado viendo su trabajo constantemente. Entonces, sin más como parte académica, vamos a empezar con Alex para las preguntas y para todo lo demás. Sí, la idea hacia donde quiero llevar un poco la conversación es hilar el tema de Kinoki, que el tema de este año es procesos. Corrígeme si digo alguna babosada, pero el tema de este año es procesos. Y uno de los procesos que quería pues comentar con ustedes, o digamos el macro procesos, es el proceso de la ficción, o la ficción como proceso, el proceso de ficcionalizar, de hacer ficción y de ser ficción, porque creo que ustedes, un poco todos, pero pues ustedes como actores están en esta intersección peculiar entre que están haciendo ficción y están siendo ficción. Entonces, hay ahí una especie como de limbo interesante que me gustaría como explorar con ustedes y hablar de sus experiencias actorales para ver pues, cómo son esos procesos y cómo llegan a un proceso al construir un personaje, al actuarlo, al escribirlo, al dirigirlo, todo eso. Y la primera pregunta que me gustaría como que rebotáramos o que rebotaran sería, ¿ustedes tienen esta como experiencia en cine, en teatro, en cortometrajes, en muchas como disciplinas artísticas? ¿Cómo dirían que se relacionan estas diferentes disciplinas artísticas y cómo se nutren las unas con las otras en su proceso? O sea, ¿qué se nutre del teatro para el cine? Viceversa, o sea, ¿qué elementos del diario, así, del actuar diario, que digamos todos hacemos, también se incorporan ahí? O sea, ¿qué de esos, cómo esos elementos se mezclan entre sí? No sé quién. Va a ser esto. Ok, procesos actorales. Creo que, no sé, depende de qué es lo que estés haciendo, ¿no? Puedes abordar un personaje desde una investigación o puedes, o sea, creo que más bien sí tiene todo un proceso, la construcción de un personaje. Creo que sí es una cuestión de investigar, leer, nutrirse de muchos elementos, música, películas, teatro, literatura. Y creo que eso es lo que, o sea, actualmente y yo como proceso personal lo utilizo. Graciosamente, cada que tengo la oportunidad de estar en un proyecto y me empiezo a involucrar cada vez con un personaje, empiezo a encontrar eh, ciertos elementos de mi vida diaria o de la rutina diaria que puedo ir incorporando a los personajes. Esto lo pongo, por ejemplo, en ejecución, hablando del corto con el que trabajé con Alex. Por ejemplo, hay una situación ahí de control poder en la que yo ya había vivido alguna situación así y de la que me pude nutrir y poder como encaminar un poco el personaje sobre esa línea. Pienso que sí es muy importante estarse, o sea, hacerse muchísimas preguntas y nutrirse de todo lo posible. O sea, tanto de tus relaciones, tanto de lo que lees, de lo que ves, de lo que escuchas. Y no sé, siento que eso te hace como una, o sea, una persona con un bagaje un poquito más rico, donde puedes empezar a escarbar para poder construir a tus personajes. Se fue la onda, no sé qué más decir. Pero, si quieres, Gaby, ¿no? No sé, a mí es un tema que me interesa bastante y
y yo lo he pensado, o sea, siento que si esta entrevista hubiera sido hace un par de años, yo como que hubiera tenido muchas más cosas que decir y muchas más respuestas porque tenía como un discurso más articulado sobre lo que me interesaba del trabajo del actor. Hoy en día siento que estoy un poco más perdidón y me cuesta más trabajo articularlo, pero a mí algo que he trabajado y que me interesa mucho es como la idea de cuál es el trabajo del actor, de realmente qué es lo que hacemos y cuál es la tirada larga. Como que a mí siempre me impresionó mucho ir a ver una exposición, yo que sé, que vas a ver así, una exposición en Bellas Artes o en estos museos grandes donde ves la trayectoria de Monet o de quien quieras, y tú puedes ver como de sus primeros cuadros a los últimos cuadros, vas viendo un desarrollo de una manera de entender el arte, de una manera de observar el mundo, vas viendo como ya por llamarlo de alguna manera, una poética personal. Y a mí algo que me frustraba mucho era que pensaba que no veía eso en la actuación, que veía como que el trabajo del actor se consideraba que se empezaba y se acababa en un proyecto y había una dificultad de ligar distintos proyectos en algo que se considerara como la obra de una persona. Entonces yo he trabajado en los últimos años la idea de qué sería la actuación digamos como si fuera un arte en sí mismo y que no tuviera que estar ligado a lo que mencionaste de Sí. cortometrajes, teatro sino como qué es lo que hacemos más allá de en dónde lo hacemos un poquito. Y eso es un poco en lo que yo he trabajado últimamente, como cuál es el trabajo del actor más allá del medio en donde esté, como qué es realmente lo que hacemos. Y bueno, ahí obviamente hay infinidad de caminos y estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha dicho Ernesto. Sin duda es un camino, sin duda yo también como comparto muchas de esas cosas y lo he intentado aplicar en muchos proyectos que he hecho. Pero hay otra parte que significa como yo crecí de alguna manera con una generación que, que empezó, no que haya sido la primera para nada, pero que empezó una vuelta, una puesta en duda sobre la idea del personaje, como realmente tenemos que hacer un personaje, realmente para actuar hay que hacer personajes, o se puede actuar sin hacer personajes. Y, y un poco la conclusión que llegué yo con las personas con las que he trabajado, tanto en cine como en teatro, fue que la actuación tenía que ver más con reproducir la vida que conocer un personaje. Digamos que el personaje podía estar o no estar y seguía siendo actuación. Que lo fundamental para, para actuar es dejarse ver y dejarse ver en una situación medianamente de vida. Y entonces como que ahí cambió un poco la idea sobre la que yo he construido, digamos, este proceso que considero mi proceso de actuación, como en un intentar, sí, cada vez se vuelve más simple, supongo, como que cada vez tiene que ver menos con yo qué sé, con ciertas como ideas, sí, que están ligadas como a la actuación, como construir una psicología coherente, como reaccionar a estímulos ficticios como si fueran verdaderos, ese tipo de cosas. Y cada vez se ha vuelto más como solo ponerse ahí en una situación dada y dejarse ver. Aún así, para mí sí cambia mucho lo que decías, o sea, me contradigo, pero si estoy en una película, si estoy en una obra de teatro, porque normalmente las obras de teatro las hago con Luisa, con Francisco Barreiro, Luisa Pardo, Francisco Barreiro, que son el grupo de gente con el que vengo trabajando. Entonces, la decisión final la tenemos nosotros, digamos, como somos responsables de lo que se está haciendo y de cómo se está haciendo y de cómo llega al público. Y en las películas normalmente me pasa otra cosa, como que a no ser de las películas que hago con Nicolás Pereda, como que lo demás de mi trabajo en cine pues, tiene que ver con que uno hace algo y bueno, y los actores lo sabemos muy bien, Ernesto, obvio, como de esa cosa de que haces algo y luego lo mandas como al océano y luego ya te lo devuelven hecho y de alguna manera te enfrentas a un resultado que más o menos puedes coincidir con él, te puede gustar más o menos, pero hay como un desapego, digamos, en cierta parte del trabajo del actor. Y esa para mí es la gran diferencia de proceso, como ser responsable hasta el final o decir, bueno, yo aquí hice hasta aquí, dejé mi trabajo hasta aquí y después lo lancé al mundo, algo así.
Sí, justo yo también concuerdo un poco también con lo que dice Gabino. O sea, realmente también dentro de estos procesos en los que pues actoralmente vas trabajando a lo largo de un proyecto, pues te das cuenta que realmente entre menos te pongas encima, muchísimo mejor, porque justo es como deshacerte, o sea, darte la oportunidad de no ser tú. Y no me refiero a desquiciarte o enloquecer, sino realmente mostrarte y ser vulnerable, dejarte ser vulnerable por la situación en la que el personaje se encuentra. Y justo también pienso que en teatro, en cine, incluso en televisión, los procesos son completamente distintos. Bueno, la poca experiencia que he tenido en televisión realmente a mí me deja como con una sensación bien rara, ¿no? De que ni siquiera sientes que estás chambeando. Como que de pronto llegas, lo haces, te dicen, ya, chido, ya quedó, ya vete. Entonces, pues sí, varía muchísimo y creo que este depende cómo lo quieras abordar. Mencionaste ahorita, Lázaro, los proyectos que has trabajado con Luisa y con Francisco. Uno de los más recientes que vimos hace poquito fue el de Fauna. Y retomando un poco, sobre todo el póster de Fauna, que a mí el cartel de Fauna me encanta. O sea, es muy minimalista, pero este uso de las pelucas y obviamente lo que confiere ya en la película como tal, me generó eso junto con una cosa que me pasó justo con Ernesto hace relativamente poco, una pregunta sobre el cuerpo del actor y sobre el cuerpo del actor como lienzo. Eh, Poniendo el ejemplo con Ernesto, en la ejecución hubo un momento donde tú me dijiste cómo necesitas que tenga el pelo, cómo necesitas que tenga la barba, cómo necesitas que tenga el cuerpo. Teníamos tiempo para trabajarlo, entonces me dijiste, puedo subir de peso, bajar de peso, ponerme fit, o sea, no ponerme fit, puedo raparme, puedo no raparme. Y eso como que tener ese poder sobre el cuerpo de otra persona es una experiencia un poco extraña y es algo que en el cine, bueno digamos, en este tipo de medios es bastante común. ¿Cómo concilian eso ustedes como actores y también como escritores y directores de que se ejerza ese poder sobre ustedes, sobre su cuerpo, pero a la vez ustedes también ejercerlo cuando estén dirigiendo? O sea, obviamente con respeto y todo eso, pero ¿cómo concilian esa idea de que de cierta manera su cuerpo es su mesa de trabajo, pero a la vez sigue siendo su cuerpo, sigue siendo parte de su identidad como persona, su Lázaro, su Ernesto es su cuerpo? ¿Cómo concilian esas dos como realidades casi contradictorias? Si Yo quieres ver. pienso, sí, bueno, yo pienso que depende como dónde lo trabajes y con quién, y depende como que eso es muy variable, como las novelas, digamos, si tú lees una novela, solo hay personajes, ¿no? Si tú ves una película, hay personajes normalmente y hay actores además de eso. Lo más interesante en cualquier película, de las películas que a mí me gustan, digamos, son las personas que están ahí, no los personajes, como siempre es interesante saber que a alguien se le murió a su hijo y es bonito eso, como yo qué sé, y ves cómo sufre por eso, y como que son las fábulas de las películas, y eso es interesante. Pero hay una capa mucho más interesante en cualquier película, que es ver a las personas y ver a personas haciendo cosas y personas que tienen una historia personal y que esa historia personal está más o menos reflejada en un cuerpo. Y hay algo de lo que hay algo que yo siento que es igual que en la vida, como en la vida todos tratamos de mostrarnos de cierta manera a los demás, como yo qué sé, me muestro de tal manera, hablo de cierta manera, me pongo de tal forma, me visto de tal manera, intentando construir una impresión en los demás. Eso es, y bueno, todas y todos hacemos más o menos lo mismo, con mayor o menor éxito, pero siempre es un poco como lo menos interesante de alguien, como lo que más nos cautiva de las personas es otra cosa, es algo que las personas no tienen control sobre eso y de repente uno se acaba enamorando de la gente por cosas que uno no sabe, como que no entiende y uno
uno le acaban gustando de sus amistades cosas casi indescriptibles. Entonces, como que hay un cierto nivel donde los cuerpos tienen como hablan de ciertas cosas, y más allá de que el actor, que Robert De Niro, se puso un prostético y entonces esté reconocible, como que eso está bueno, yo qué sé, pero eso es se me hace como un deporte, como un deporte que está bueno y es difícil de practicar y hay gente que lo hace muy bien, pero lo que realmente cuenta al final es esto de lo que habla Ernesto, creo yo, de dejarse, de ser vulnerable, de dejarse ver, de dejar mirar algo que normalmente no esconderíamos, pero que tampoco sabemos cómo revelar. Eh, entonces yo siento que ahí está la actuación, como en vista de cerca, cualquier vida de cualquier persona es un poco triste, es un poco triste. Hay algo muy melancólico, o sea, si tú ves la vida de quien quiera, o sea, de Brad Pitt o de quien se te ocurra, es un poco triste porque las vidas son tristes y no sé qué, estamos en la mañana y vamos a prepararnos un café y hay algo pues, melancólico y triste en ese intentar seguir la vida. Y hay algo de esa cosa que nos iguala a todas y a todos y a todes en el cine, que es donde yo siento que está el trabajo del actor, como en dejar que se filtre eso, en no poner por lo menos demasiados obstáculos. Perdón si me estoy haciendo muchas bolas, pero hay una cosa como que en la actuación de teatro siempre había estado como echada para atrás porque ponía mucho artificio y la actuación en cine era como más natural, digamos, sea eso lo que quiera decir, ¿no? Pero esa convencionalidad de la actuación de teatro, que era como que, yo qué sé, salía alguien y entonces como que tenía una joroba y entonces iba caminando así y hablaba así, como ese tipo de cosas, lo que yo siento que estorban, pero estorban lo mismo los tics realistas que vemos repetidos una y otra vez en el cine y en las series, estorban de igual manera, pero son una imposibilidad de acceder a las personas. Y las personas somos más interesantes que lo que decimos, porque lo más interesante, todas las personas son interesantes también, vistas de cerca y tristes. Y no sé, como que yo siento que hay que dejar translucir eso. Todo esto para contestar a tu pregunta, con las personas que trabajo no tenemos ese tipo de relación, como que la gente decide cómo llega y yo qué sé, como que no hay, es, porque es un proceso de muchos años, entonces no es como que Nicolás diga, aquí tienen el pelo pintado, sino que Francisco tiene ganas de pintarse el pelo, que se pinta el pelo de rosa y ya su personaje tiene el pelo de rosa porque es él y él tiene ganas de traer el pelo pintado. Y el cartel de Fauna lo hizo Juan, que es amigo nuestro de toda la vida, bueno, mío desde que nací. Pero entonces es un proceso que se va como armando de la artificialidad y toda esta cosa, bueno, que ahora yo me llamo Lázaro y como que soy otra persona, tiene un poco que ver también con esa idea, con cómo, qué es ser alguien y cómo alguien puede dejar de ser alguien y qué somos en el final y cómo eso nos comunica con los demás. Y a mí este tipo de situaciones, donde pues obvio Ernesto me llama Gabino porque pues así me he llamado 35 años de mi vida y yo qué sé, pero como ahora tengo otro nombre, ¿quién soy? Soy ese al que Ernesto se está refiriendo, soy el que ustedes se están refiriendo, que es el que yo me autodenomino ahora. Todos son estas preguntas que hablan sobre la autonomía del actor, sobre su autodeterminación, digamos. Ya, me callo. A ver, mi cuerpo en la ficción dominado por... no. La verdad es que justo, o sea, vuelvo un poquito a lo que dije antes, o sea, mientras menos te pones encima, creo que es mejor, porque dejas ver a través de ti lo que sucede en el interior, completando un poco por ahí lo que Lázaro estaba diciendo, que lo que decimos es lo menos interesante. Pienso que lo que es muy interesante es lo que no se dice, a partir de esos silencios, a partir de el estar. Y justamente de pronto, como parte del proceso, yo utilizo la corporalidad, utilizo como ciertas cosas en la rutina, ¿no? Ciertas modificaciones, como para ir sintiendo sí, alguna diferencia, sentir, pues prácticamente empezar a ejercitar la imaginación desde un lugar que veo diario, ¿no?
que sé que cada mañana me meto a bañar y me veo en el espejo y digo, ese es Ernesto. Pero con alguna modificación que quizá pudiera yo hacer a mi cuerpo o, no sé, algo ligero, un detalle, un arete, el cabello pintado, que igual es completamente intrascendental para el personaje, pero pienso que en algún punto podría ayudarte como actor a entrar a otro nivel de experiencia vivencial. Eh, no sé por qué lo hago así, como que de repente sí me he preguntado varias veces, por qué para ti ser como eres no es suficiente para acceder a la ficción? Y como que lo he pensado y de repente digo, pues siento que es divertido, siento que es como otra manera de jugarlo y otra manera de también darte cuenta que puede ser Ernesto o puede ser Lázaro, pero también puede ser Gavino o puede ser, no sé, otra, o sea, como realmente una mínima diferencia de hacerte sentir diferente y que esa sensación te pueda ayudar a acceder a una ficción que, que estás construyendo, que estás en proceso de construir. Me interesó lo que dices, Ernesto, porque yo lo que siento, como que me quedé pensando ahorita, no está mal, como pensar que hay algo del trabajo del actor que es levantarse por la mañana, verse al espejo, pero no decir, ese es Ernesto, sino ponerle un signo de interrogación al final y preguntar, Ya. ese es Ernesto, y siento que hay algo de esa pregunta de preguntarnos como dentro de esta tradición que es muy rica y bueno, y muy dominante del actor como alguien que se convierte en alguien más, hay una pregunta que es interesante también sobre si me convierto en alguien más es porque yo soy yo. Digamos como que hay algo, como evidentemente, y qué es lo que hace que yo sea yo, que digamos como que esas son un tipo de preguntas que a mí me interesan bastante, como sin qué de mí ya no soy yo. Digamos, Exacto. y creo que hay algo de lo que dices de, claro, si me pongo un arete, si me no sé qué, pero por ejemplo, tenemos como estos ejes de la construcción de identidad, que es, por ejemplo, yo soy un cuerpo, ¿no? Como yo soy este cuerpo que ha vivido ciertas experiencias. Y, y es algo que yo también he estado trabajando, que es, si yo me hago cirugías, ¿hasta dónde aguanta que yo sea yo mismo? Si yo tengo un accidente y pierdo un brazo, pues todo el mundo se seguiría pensando que soy yo sin brazo. Si pierdo dos brazos y dos piernas, sería yo sin dos brazos y dos piernas. Pero si pierdo la cara y me tienen que hacer un trasplante de cara, ¿sigo siendo yo? ¿O qué tanto sigo siendo yo? ¿Qué tanto de mi cuerpo tiene que quedar para que me siga considerando yo? Y hay esta cosa como de, somos nuestros recuerdos, somos nuestras memorias, somos nuestras vivencias, somos lo que hemos vivido. Ok, si yo voy caminando por la calle, me pego en la cabeza y se me borra el cassette, ¿soy yo o ya no soy yo? Entonces como que siento que hay una serie de preguntas que nos pueden como intentar por lo menos llevar a pensar qué es lo que yo como actriz, como actor, quiero explorar, no solo aquí en este personaje, sino a través de una serie de personajes que se convierta en una exploración personal y en una especie de obra en sí misma. Eso es como una parte que a mí me interesa bastante. Sí, justo eh, el otro día estaba pensando, o sea, como algo que pensé en pintarme el cabello de rubio. Y dije, pero ¿por qué te quieres pintar el cabello de rubio, güey? Y como que la idea fue como, pues, no sé, pienso que podría ayudarme como a entrar a otro mood, podría experimentar algo que en mi vida he experimentado, que es el pintarme el cabello de rubio. Y entonces me di cuenta que te hagas lo que te hagas, o sea, como que sigues como, digamos, ¿cómo decirlo? Eh, existiendo, o sea, siendo tú mismo, pero
Vamos, lo que quiero decir es que tú como actor, al final estás utilizando todo lo que eres y todo lo que has vivido y todo lo que has hecho para construirte y para construir tus personajes. Y el hecho de modificarte físicamente, siento que en algún punto no tiene como un gran impacto. Quizás sí, porque posiblemente puedas empezar a ver, no sé, empezar a tener una experiencia distinta, una experiencia de vida distinta, ¿no? Sí, yo creo que es interesante lo que decías del arete, o sea, porque es algo muy tonto y muy, pero a la vez sí tiene algo de cierto, o sea, sí tiene algo de cierto de, y no es como que este sea nuestro grado cero, o sea, como que tú tienes Ah, el pelo así porque fuiste o te lo cortaste o lo que sea, pero eso es como una, ya es una construcción, no es como que, por eso a mí no me gusta la imagen que mencionabas del lienzo en blanco, porque es como si esto fuera el punto cero, y esto ya es como una construcción cultural personal que tiene un montón de información, como tantas capas, tantas historias ahí metidas, que en realidad siento que estamos partiendo ya como desde el punto 100. Entonces, ¿cuál sería el punto cero de alguien? Pues no sé si hay que irse a vivir una caverna y no tengo idea, pero siento que hay algo que es interesante de pensarnos, no como punto de partida, y conforme más creces en edad, pues mucho más fuerte se va volviendo, sino ya como un punto de llegada de una vida vivida, y que tú estás partiendo a crear un personaje no de cero, no de posición neutral y ropa negra, sino de una vida y de un cuerpo que ya está modelado por una serie de experiencias que no te vas a quitar de encima, o tal vez sí. Pero y, eso, y también, cosa, como que pienso un poco que al final te das cuenta que todo está dentro de ti, es a lo que iba con lo que estaba intentando decir, todo está dentro de ti. O sea, puede ser, puede ser esta persona con un arete, puede ser esta persona con el cabello rubio, puede ser una persona con 10 kilos de más. O sea, que lo que me gusta de esa exploración, personalmente, es que puedes encontrar en ti mismo como que esas también variaciones de ti y que pueden ayudar a construirte dentro de la ficción. Perdón, última cosa que me acaba de detonar lo que dice Ernesto. Es como si yo pensara, o sea, a mí siempre me ha molestado como que, ya me agarré a Brad Pitt de ejemplo, pero que llega Brad Pitt y dice como, voy a interpretar el papel de mecánico y para interpretar al mecánico estuve yendo 2 semanas a un taller y viví la experiencia. Como si ser mecánico fuera saber más o menos cómo se compone un carro. Y ser mecánico, pues es algo como que trasciende eso, es una experiencia de vida, es un horizonte, es una manera de estar en el mundo y una idea de que la vida es eso. Eh, y siento que pasa un poco lo mismo con esto de subir de peso y ser gordo, como si ser gordo fuera tener kilos de más y no una experiencia, o sea, como que para ser gordo, supongo que uno tiene que vivir como gordo un rato en el mundo y entender cuáles son las condicionantes de ser gordo, qué lugar Claro. te da en el mundo ser gordo, y a partir de eso uno va aprendiendo a ser gordo. No es como que un día amaneces gordo y dices, ah, ya soy gordo, ya, porque siento que es la parte más chafa de ser gordo, o por lo menos yo que Sí, sé, o la más sea, superficial un poco, no sé. sí, como, sí, como parte de un, o sea, esta, digamos, transformaciones físicas yo las veo también como parte de un proceso. Y como lo dije hace rato, o sea, realmente al final, por ejemplo, en teatro, por ejemplo, Octavio Michel siempre nos decía, no importa que se quieran cortar el cabello, no importa si quieren salir encuerados, o sea, realmente a mí lo que me importa verlos cuando están en escena es que realmente estén ahí y que les estén sucediendo las cosas. Y creo que eso es muchísimo más interesante que todo lo que puedas hacer. problematizando un poco esto que mencionabas antes, Lázaro, de que más que ser un lienzo en blanco que pasa de 0 a 100, es algo que ya está empezando en 100, eh, y no por mandarlos por caminos sinuosos, pero no existe una especie de temor o tal vez terror de recibir un guión y
tener que empezar este proceso de discriminación interna o de elección de qué partes voy a poner de mí, qué partes me voy a inventar. O sea, empiezas de 100, pero para el personaje tengo que añadirle estos puntos que pueden ser míos, pero hay otros que no son míos en lo absoluto. Este personaje es un asesino, es un violador, y yo soy todo menos eso. ¿Cómo le añado eso cuando eso es supremamente alejado de mí? O cómo este personaje no tiene algo que a mí me define. Este personaje no tiene el amor por el fútbol. Yo no podría interpretar un personaje, o sea, me costaría mucho trabajo un personaje que odiara el fútbol, porque yo amo el fútbol. ¿Cómo lidian con ese terror de tener que deslindarse de cosas y lindarse de cosas a la hora de interpretar o de crear un personaje? ¿Quieres tú, Ernesto? ¿Vas? No, vas tú. Está cañón. No sé, es que yo creo, o sea, a mí nada más me gustaría dar un pasito atrás porque creo que parte de lo que a mí me interesa cuestionar es esta idea de que el trabajo del actor es el trabajo del actor es recibir un guión y de repente como que comenzar a echar a andar ahí un proceso. Yo creo que podemos todavía dar un par de pasos atrás y decir, realmente, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Qué podemos hacer? Eh, y, ¿Y qué es? O sea, yo lo que siento que en el cine pasa, o lo que a mí me pasa en el cine, un poco respondiendo a tu pregunta, es que el cine no se cuenta, no lo contamos quienes estamos frente a la cámara. El cine se cuenta solo de alguna manera. Eh, yo qué sé, o sea, en una película medianamente tradicional que intercorta y yo qué sé, que tiene como diferentes planos para contar, ya sea sí, para contar un momento, como que la narrativa no está en los hombros de quienes actúan, sino va más allá de eso. El campo de acción que tenemos en el cine, los actores y las actrices, es la toma, el plano. Y ese plano, todos sabemos, porque hemos visto muchas películas, que ese plano no significa en sí mismo, sino significa en relación a otros planos, ¿no? Estaba este famoso experimento de Kuleshov, que era ese plano donde ponían la cara de un bebé y ponían una sopa, después, y todo el mundo decía, el niño está hambriento. Ponían la misma cara del bebé y ponían no sé qué, el niño está asustado. Entonces, todos sabemos que los planos no significan por sí mismos, sino significan en relación a otros planos. Y ahí es donde creo que tenemos que pensar el trabajo de la actriz y del actor desde ese lugar, desde que lo que nosotros damos como significante no es un significante definitivo, sino que está en relación a cómo eso va a estar montado después. Entonces yo creo que hay que tener menos miedo, digamos, de pensar que es mi responsabilidad transmitir que odio el fútbol. Eso es lo que yo creo. Como que siento que el guión dice que mi personaje odia el fútbol. Bien por ti. Eh, eh, yo no siento que sea nuestro trabajo como personas que actuamos dar ese mensaje al espectador, sino nuestro trabajo, eso se va a encargar rápidamente la película misma de significar eso. Y siento que nuestro trabajo sí es otro, es permitir vernos para que cuando se entienda, no sé ni siquiera si lo podría escribir, es como dar espacio que el espectador construya. Cuando lo que hacemos mucho actores y actrices es significar de más. Y entonces es decir, como que yo quiero que ustedes entiendan que yo estoy enojado, y entonces como que, claro, todo el mundo como que, carajo. Y entonces como, ¿por? Cuando en realidad en la vida nos enojamos de otras maneras, no nos tienen que entender. Y entonces me interesa, digamos, algo parecido al lienzo en blanco, simplemente como que el trabajo de actores es dar un espacio para que el espectador ponga ahí más o menos lo que esta persona quiera poner ahí. Y entonces, pero no es fácil dar un espacio porque todas las escenas normalmente en los guiones pues son escenas mías, como que ya sabes que se encuentran un chavo y una chava y se van a enamorar y pues como que ya, está un poco ahí. Pero entonces yo siento que hay que dar espacio para que esa escena de amor también pueda ser una escena de odio o de cualquier otra cosa, o de aburrimiento o de inercia, como son las historias de amor en la vida. Entonces como que siento que no tenemos que actuar el amor,
como si el trabajo de los actores no fuera actuar lo que está en el guión, sino un poco actuar contra eso. Sí. Yo también me quedé. Pero ¿Estás pensando? ¿Eh? ¿Estás pensando? Sí, es que realmente o sea, lo que dice Lázaro tiene mucho sentido. Y, o sea, y genuinamente, al final es tu chamba también. Pero creo que mientras ese trabajo no te, pues, o sea, mientras ese trabajo no atente contra la integridad, creo que puedes hacer lo que sea. No sé. Eh, sí pienso que muchas veces como actores intentamos, ¿no? Hacer que la emoción salga o que intentamos sumergirnos de tal manera en el personaje que empieza a hacer cosas que ni siquiera estaban en tu plan original. Y esto me refiero a hacer cosas en tu rutina que, no sé, por ejemplo, a mí no me gusta el fútbol. Y realmente, si tuviera que ver el fútbol por un personaje, digo, pues le daría un par de oportunidades, intentaría jugarlo una vez, ¿no? O sea, pero básicamente no lo considero como tan esencial como para que eso determine a mi personaje. No sé si me estoy explicando. Y tienes razón también, o sea, lo que Ernesto acaba de decir, obviamente esto también es un trabajo, digamos, y digamos, hay muchos momentos y muchas situaciones en las que nos aproximamos a eso, y hay veces, bueno, que se nos contrata, digamos, para cumplir con ciertas cosas, y bueno, ni modo, así es, esto también es eso. Esto es muchas cosas, digamos. Y ahí lo único que yo diría, como como que siempre hay la posibilidad de hacer las cosas como a nosotros nos gustan de cierta manera, y eso tiene que ver con sí, con intentar inventarse cada quien su forma, su manera, su estrategia para poder hacer las cosas de una manera que nos interese, que nos guste, que nos siga pareciendo una búsqueda y como que nos permita desarrollar algo que sea nuestro. Y como que siento que eso es lo más importante, y insisto tanto en eso porque yo creo que es el gran problema de la actuación, como la imposibilidad de actrices y actores de apropiarnos de nuestro trabajo y de realmente considerarlo algo nuestro, más allá de diferentes como estructuras. Eso. Ah. Sí, esto un poco complicada la pregunta. No, pero bueno, se me hace que ambas respuestas fueron muy interesantes. Creo que sí iba por ahí, más o menos. Complicándonos un poco más, porque pues, ¿por qué no? Me interesa también la relación de ustedes como actores, pero también como creadores, con este tema de la cuarta pared, tanto en el cine como en el teatro. O sea, yo creo que tú ya lo viviste, Ernesto, recientemente conmigo, de que pues, es un tema que me da muchas vueltas en la cabeza, sobre todo en la relación, vuelvo a algo similar entre la cuarta pared del teatro y la cuarta pared del cine, porque digamos, en la cuarta pared en el teatro es esta cosa donde literalmente te puedes bajar de la tarima y escupirle a alguien o tocar a alguien y ahí, ¿qué es esa cuarta pared? O sea, ¿y qué es esa cuarta pared en el cine donde sí es una pantalla, donde no puedes hacer eso? O sea, no puedes salirte de la pantalla cual eh, Rosa Púrpura del Cairo y tocar a las personas, o sea, pero al final del día, pues es un poco eso lo que tienes que hacer, o sea, tienes que permear y ser como, bueno, manejarte entre esta membrana que es la cuarta pared, que es la pantalla o que es la tarima o que es lo que sea que sea. ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo manejas
esa línea sin romperla, o sea, cómo caminas por esa línea, no necesariamente sin romperla, pero sin, sí, o sea, sin moverle demasiado, o aún, o si le quieres mover demasiado, ¿cómo le haces para moverle demasiado? Entonces me expliqué. Creo que sí. Siento que tiene mucho que ver con la experiencia actoral durante, eh, pues sí, durante la acción. Eh, Siento que son dos experiencias muy diferentes, tanto en teatro como en cine, pero en las dos se trata de lo mismo, de integrarlo, ¿no? Porque en el teatro puedes estar actuando con tu cuarta pared y tener esta eh, bifrontalidad, ¿no? En donde estás en tu acción y a la vez estás pendiente del público, ¿no? O sea, o sea, digamos que lo vas integrando, o sea, vas integrando las reacciones y en cuanto a cámara, eh, pienso que más bien yo lo manejo como algo para contener los nervios o la ansiedad del momento, ¿sabes? O sea, como tener una cámara aquí enfrente y darte cuenta que tienes como 8 personas de crew viéndote y le- pienso que lejos de ponerlo en tu contra, lo usas a tu favor, ¿no? No sé si por ahí va tu pregunta. Sí, creo que sí. Eh, Simplemente yo lo integro y pienso que comienzo a usarlo a mi favor para que no me afecte durante lo que estoy haciendo en escena, porque si no, definitivamente sería un desastre. ¿Tú qué opinas, Lázaro? No sé, la verdad es que yo no, o sea, la cuarta pared, digamos, en teatro es un concepto muy reciente históricamente, o sea, se hizo teatro durante siglos y siglos y siglos sin la idea de cuarta pared. La idea de la cuarta pared es una idea más del siglo XIX que tiene que ver con que los espectadores se asoman a un momento de vida que estaría sucediendo supuestamente sin que los espectadores estuvieran presentes, ¿no? Como estamos asistiendo a algo que no está pasando para nosotros, sino que está pasando independientemente. Es de una artificialidad, pues, increíble y de una sofisticación como idea, pues, muy linda, pero no sé, o sea, yo el teatro que hago, el teatro que veo, el teatro que me interesa, no trabaja con la cuarta pared, como que, no sé, como que es un concepto que con el que no lidio, porque creo yo que pertenece a un modelo de puesta en escena muy específico que sí, que yo que sé, que a mí, o sea, obviamente hay cosas increíbles en ese modelo, pero me parece que hoy francamente está en desuso o, o confinado a un espacio del teatro Ujú. que me interesa pues, cada vez menos, la verdad. Igual iba a revivir ese concepto, seguramente, como todos los conceptos en teatro, iba a tener una vuelta, porque es un concepto muy sofisticado, muy interesante. Pero digamos que no es algo con lo que trabajo ni me interese, digamos, como esa idea de vamos a hacer como que ustedes no están aquí y que nosotros estamos haciendo esto porque así es la vida, ¿no? Como que ustedes están asistiendo a un momento de vida, como que eso es un teatro con el que yo no crecí. Y, y en el cine justamente me interesa, o sea, en el cine, no sé cómo se le llame, digamos que el cine también históricamente hubo muchos momentos del cine donde era claro que lo que se estaba filmándose para ser, porque estaba siendo representado para ser capturado, ¿no? Que no había el afán de esconder eso, digamos, o de camuflajearlo. Y ahora el 99.99% de las películas, digamos que nos intentan hacer creer que estamos asistiendo a algo que está sucediendo, ¿no? Como que nos estamos metiendo a la... Y también me parece un poco, pues está bueno, como que así se ha dado, yo qué sé, pero no me parece demasiado sofisticado en cine, más bien en cine me parece bastante burdo, como que me interesan más las películas donde hay por lo menos un cuestionamiento de por qué estamos viendo eso que estamos viendo. Y yo qué sé.
no sé, no es un concepto, no puedo responder mucho a tu pregunta porque no he pensado en eso y no lo trabajo. Sí. Esa es la neta. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. A mí ahorita me llamó la atención, ¿qué tipo de cine, o sea, a los dos les mueve? Porque, por ejemplo, yo tengo dos momentos en que para mí acercarse a esos proyectos audiovisuales, por ejemplo, que hay un momento en que estás leyendo la carta continuamente, estás leyendo, y en un punto estás con otro personaje que está ya leyendo la carta y te dice como, ay, se me olvidó. Y a mí me enterneció mucho ese momento. Igual ayer que fui a ver Noche de Fuego con Tatiana Hueso, que llegó a ese punto en que yo paso por una temporada que digo como que ya, o sea, ya se creó todo, ya está todo. Y luego llega una escena que no puedes ni siquiera como apartar la vista, no sé qué película o qué obra de teatro o qué libro, qué cosa han visto ustedes dos que han como renovado algo, no sé, Las Alturas es alguien que tiene muchísima trayectoria, o sea, has hecho muchísimas cosas. No sé si constantemente sientes esta pulsión de seguir creando y seguir haciendo, que chance sí, chance no, pero no sé si hay un proyecto en estos últimos meses, alguna canción, algún algo que te haya disparado algo inmediatamente. Igual a ti, Ernesto, no sé si existe algo así para ustedes dos, o chance soy yo y la pregunta se queda al aire. No, yo creo que es muy, muy interesante eso y a mí me parece que es algo que también está muy ligado a un tiempo y que hay que como que uno no es la misma persona cuando inicia y después y supongo que, no sé, como que van cambiando. O sea, para mí hubo películas que fueron muy importantes en mi vida, muy importantes, hace 15 años, 20 años. 20 años, yo me acuerdo hace 20 años, yo qué sé, películas como Rumblefish, como todas esas películas de Scorsese, o sea, eran películas importantes para mí. Hoy, pues no, o sea, me queda cierta nostalgia por esas películas, pero no es un cine que me interese para nada. O sea, no es como que eso sea, y siento que uno como que va cambiando y en el mejor de los casos, creo yo, te van gustando cosas distintas en cada momento y te van interesando otras cosas. Y en el mejor de los casos, creo yo, te avergüenzas un poco de lo que te gustaba antes. Como cuando uno piensa en, yo qué sé, pues en Sí. los grupos que escuchabas, como de, güey, qué oso que me gustaba eso, pero igual eso te gustaba, está bien. Y el hecho de que te avergüence eso, pues es que más o menos descubriste otras cosas, te interesaste por otras cosas y seguiste pensando las cosas de una manera distinta. Y porque a mí siempre me ha viajado mucho, no sé, me pasa con, ojalá no, esto no lo vea algunas de mis tías, pero me pasa con algunas de mis tías, por ejemplo, como que había una cosa como de que los gustos, los grupos que escucharon en su juventud son los que les gustan ahora, que tienen 60 años. Y hay algo de eso que me conmueve profundamente, porque es como si el gusto se formara en un momento de vida y lo demás fuera como una especie como de remembranza de aquellos años más felices. Y es muy doloroso y muy triste, porque siento que, o no sé si es triste, pero me parece que no da para crear con esa idea de, a mí lo que me gustan son las películas que yo vi de, yo qué sé, de qué cineasta, de Cronenberg. Entonces es como, güey, está chido que te haya gustado Cronenberg en algún momento, pero pues no sé, igual te sigue gustando tu vida, pero igual te gustan otras cosas. Y un poco eso, hay algo de eso que a mí me interesa bastante, de cómo construimos lo que somos a partir de lo que vemos y cómo construimos lo que hacemos a partir de lo que nos está interesando en un momento dado. Me surgió, perdón, Eh, también rápido, ¿tú no tienes una canción o un lugar como seguro al que vas, como tu película o tu canción que de chiquito o de cuando empezabas a hacer teatro que le tengas tanto cariño que cuando estés haciendo algo? No, claro, o sea, yo agarro, si yo leo La Isla del Tesoro, Ah, como que pues, para mí es lo máximo que hay, pero a la vez reconozco que lo que siento en este momento, si agarrara ahorita La Isla del Tesoro, sería por lo que me produjo en ese momento y por lo importante que fue para mí hace 25 años leer ese libro y descubrir un universo a partir de ese libro. Pero no es que en este momento yo me sienta como intrigado por ese libro. sí, es la nostalgia. Es un poco, y hay libros obviamente mucho más, no, que, sí, yo qué sé, me siguen gustando, obviamente me siguen gustando, pero no considero así como que yo tenga como, es como esa de, pues, ¿qué libro te llevarías a la isla desierta? Pues yo qué sé, o sea, pues, no sé, o sea, por favor no me manden a una isla desierta, o sea, sí, no sé, se me hace difícil.
Ok, Ernesto, ¿tú cómo vas? Híjole, esa pregunta me cuesta un poco de trabajo porque en los últimos años sí me he cuestionado muy seguido qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Y, pero principalmente me cuesta mucho trabajo diferenciarlo porque por mi trabajo tengo que ver casi todo lo que, o sea, aparte de lo de actuación, tengo que estar viendo constantemente películas y realmente como que si hay unas que, meh, ¿no? Y hay otras que sí me gustan mucho, pero vamos, sin duda para mí todo lo que vea son, lo guardo en mi acervo, ¿no? Como que sí digo, me acuerdo, o sea, eh, los utilizo como referentes, pero tal cual como gusto personal, sí me cuesta un poco de trabajo porque de repente siento que recibo tanta información y que se volvió un poco rutinario, como estar viendo películas muy seguido. Bueno, por contexto, programo cine, entonces pues es un poco eso, ¿no? Como decir, o sea, tengo que estar pensando no solamente en mi gusto, sino tengo que estar pensando en qué es lo cómo podré armar una programación o cómo podré armar una cartelera. Entonces, ahorita a estas alturas que llevo trabajando de esta manera, me cuesta un poco de trabajo ya diferenciar entre mi trabajo y mi gusto personal, ¿no? Sí, yo qué Y sé, también a mí me interesa eso que dice Ernesto, porque también a veces como que nos gustan cosas que nada que ver con lo que hacemos. O sea, en los mejores temas con... Nicolás es alguien que casi no ve películas que no le gustan. Yo tampoco, yo casi no veo películas en general, pero yo, por ejemplo, la película de Hangover, o sea, pues es una película que sí, pues fue importante para mí de alguna u otra manera, o sea, y eso acabó en la película de los mejores temas, y la de Mi Pobre Angelito, no sé, como que hay ese tipo de películas que también me interesan y me importan y me han hecho como pensar en ciertas cosas o construirme de cierta manera. Y, y sí, sería difícil que si alguien me dijera, o sea, pues no me lleva, o sea, no sé, no lo pondría en mi top 10 de películas, pero el gusto es algo exacto, como que solemos pensar el gusto como algo que nos define y nos construye, pero a la vez también el gusto es muchas cosas, como muchas otras cosas. Y siento que sí, yo que sé, que cualquier práctica artística se nutre como de una cantidad de cosas, sí, como dice Ernesto, como más disímbolas, menos claras, menos directas. No es que si ves el cine de Pichapong va a ser el cine como lo hace Pichapong. De hecho, es muy posible que como que yo que sé, que sea un poco de otra manera. Pregunta para cerrar. Una pregunta un poco mensa, pero como en esa vena, o sea, si pudieran insertarse en alguna película o en alguna pieza teatral o, digamos, película, si pudieran insertarse en alguna película como un personaje ya existente o como un nuevo personaje, ¿qué película sería y por qué? Histórico, o sea, puede ser del momento y puede ser un personaje que ya exista, o sea, ustedes pueden decir, como saben que al chile no me gustó como lo hizo Marlon Brando en Apocalypse Now, yo quiero ser Kurtz en Apocalypse Now. ¿Y por qué? Perdón, por estresarte, Ernesto, te veo cara de martirio. no, es que está cañón. Está muy cañón porque creo que como actor, cuando ves una película, bueno, o sea, muy pocas veces me ha pasado que digo, este güey lo hizo fatal, ¿sabes? Muy pocas veces. Pero o sea, de allá en fuera, como que siempre veo las películas y siempre logran cautivarme los actores.
O sea, en su mayoría me gusta apreciarlo, todo el trabajo que están haciendo, no sé, ¿sabes? Entonces como que para mí es muy difícil decir, a mí me gustaría estar, no sé, en el lugar de George Clooney en Ocean's 12 porque lo hizo, no, no, no podría. O sea, por ejemplo, sí me gustaría haber estado, más bien, haber estado viviendo en la época para ver, no sé, en pantalla grande, León el profesional, ¿no? O sea, sí tengo actores que sí digo, aspiro a, ¿no? Como Gary Oldman. O a ay, se me olvidó. Lo voy a googlear porque, Lo voy a googlear. lo voy a googlear porque, y aparte, estoy seguro que me van a matar Daniel Day-Lewis. O sea, que creo que son actorazos y que pienso que para mí sí es algo un poco, o sea, ver su trabajo sí me inspira, pues, y no me dan, o sea, y no me dan ganas de decirle, quítate, lo hago yo, ¿sabes? Sino como creo que muchos actores, y sobre todo en la pantalla grande, creo que hacen un gran trabajo y que creo que, no sé, pero si me preguntas en qué película me hubiera gustado estar, León el Profesional. Porque siento que hubiera estado divertido. Además que también adoro a Natalie Portman, entonces... ¿Tú, Lázaro? Sí, tampoco sé, o sea, más bien, sí, sí, creo que a mí tampoco me pasa eso que decían, como de ver a alguien y decir, güey, ese güey es fatal. Raro, raro, que no sé, estaba tratando de pensar en algún ejemplo. Y me pasa mucho decir esta película está fatal, pero no me pasa tanto con los actores, mira qué chistoso. ¿Quién sabe por qué? En fin, no sé, pues me hubiera gustado hacer las primeras películas de Godard, pero pues, no se pudo. Bueno, Y no, saben que también estaba pensando, por ejemplo, o sea, como que me quedé pensando en en gustos personales, qué obra o qué película, música les ha inspirado, que han sentido como algo que... Y me acuerdo hace mucho, cuando apenas empezaba en esto de la actuación, que una vez fui a ver Sonata de Otoño al CCB con esta Aida López y conocen Sonata de Otoño, es una cosa súper profunda, el ritmo es algo lento, pero la verdad es que yo quedé cautivado con Aida, con el papel que hizo Aida López en esa obra. Y cada que la veo en cartelera procuro ir a verla porque realmente me emociona verla en escena. O sea, sí, ya, fin del comercial.